Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Bocanegra en las colecciones museísticas. Hoy vamos a entrar en los museos, vamos a empezar a entrar en los museos donde se conserva la obra de Atanasio Bocanegra y luego hablaremos de iglesias y de obras atribuidas. Una de las ciudades que más impacto creativo sugiere a todos los pintores es sin duda la ciudad de Granada. La ciudad de Granada es, desde el punto de vista estético, es absolutamente conmovedora. Desde el punto de vista estético y desde el punto de vista vital. Yo creo que cualquiera que se acerca a sus calles, el que aprecia no solo visual, sino también el que vive o revive esos olores que puede tener en la Alhambra, el sonido del agua, el pasear por una calle oliendo a ajos fritos del Albaicín o por una tetería del Albaicín, tan similares ahora con el paso de los siglos a lo que debió ser, me estoy acordando en la calle Calderería, de lo que debió ser un zoco marroquí, un zoco nazarí, que se asemejaría a lo que entendemos nosotros ahora como un zoco marroquí, pues nos quedamos muy impactados, al menos me pasa a mí, y les pasó a muchos pintores que pasaron por aquí. De una manera especial esto le sucedió a Mariano Fortuny, que es un grandísimo pintor, que pasó, durante el tiempo que pasó Fortuny en Granada, acudía con asiduidad al Albaicín, que era el antiguo barrio árabe ocupado por muchos, en la parte alta, por muchos gitanos que habitaban en cuevas, que ahora se han desplazado más hacia el Sacromonte, hacia lo que es el final, ya en la montaña donde no hay urbanizaciones, aunque también sigue habiendo gitanos en el Albaicín. Estas cuevas sobre todo son las pobladas las que están hacia el Sacromonte. Y allí el artista tomó diferentes apuntes e imágenes al natural como muestra una obra de la cual os quiero comentar, que es la entrada de una cueva de gitanos. Cueva de gitanos es el título de la obra, que es un estudio preliminar para otra obra cuyo paradero se desconoce actualmente, pero que se sabe que había pertenecido a Alfonso XII. Son de estas obras que están perdidas, que las puede tener algún coleccionista o que por desconocidas pueden estar en cualquier sitio y pueden aparecer con el paso de los años. Otros estudiosos sitúan el estudio donde pintaba, no en esa cueva, no la sitúan como un estudio en Granada, sino que la sitúan en Guadix. Pero él verdaderamente, por lo que os voy a contar en la segunda parte del introito, veréis que tiene más razón y más sentido que se trate de la cueva de unos gitanos o de una cueva habitada en lo que es Granada propiamente dicho. En esta tabla el pintor se interesó por captar el hábitat gitano a plena luz del sol, que emerge como un principal protagonista de la escena. Os estoy contando esto porque prácticamente si veis si podéis ver el cuadro y vais un día a cualquiera de las cuevas que están folclorizadas con todo lo que es el flamenco y los palos gitanos que los flamencos albaicineros y sacramontinos, o sea, del Sacromonte, cantan, estaréis viendo exactamente lo que veis en el cuadro que hizo Fortuny hace un siglo, casi un siglo y medio. Y enlaza en sí los aspectos más importantes de la manera de hacer impresionista que tiene Mariano Fortuny. Aquello
representado en el fondo es algo anecdótico, porque lo importante es destacar todo lo que era en su pintura los signos de la luz y el aspecto que se convertirá para él en lo que sería su lenguaje artístico. Y Fortuny captó el ambiente atmosférico de aquel humilde rincón granadino mediante un potente foco de luz solar que impacta sobre la entrada de la cueva, donde hay una niña así con brazos en jarras. El artista diluye también los contornos de la niña que se apoya en la pared, resaltando sus tonalidades y creando un profundo contraste de claro oscuro con que concibió una mayor profundidad y un gran dinamismo visual y compositivo. Asimismo, la pincelada destaca por su fluidez, apreciándose claramente los toques de color en el soporte que relega el dibujo a lo que es un segundo plano. En el fondo estamos viendo como si fuera una boscosidad con un primer plano donde hay un murete que es más oscuro, la luz está entrando a esa parte tras el muro hacia la zona boscosa de árboles y se crea como una especie de misterio de entradas hacia dentro de la cueva con una ventana lateral superior que hacen que todo eso resulte misterioso y que nos parezca que los gitanos tenían en el fondo un palacio que se abría detrás de esa primera visión que pinta Fortuny. La cueva de gitanos está pintada hacia 1871, es un óleo de madera, no es muy grande, 19,5 por 12, y está en Washington, en la Corcoran Gallery of Art de la colección William Clark de pintura. Yo no lo he visto personalmente, creo que ha venido alguna vez a España para alguna de las exposiciones antológicas que le han hecho, pero me ha impresionado mucho como pintura, pero no tengo la frescura de haber visto el cuadro. Y el que es un clásico, el que es un clásico de Fortuny y de la temática también de esta zona, es el Chorrojumo. ¿Qué Chorrojumo? ¿Qué aventura nos está contando este? Bueno, pues el Chorrojumo era Mariano Fernández Santiago, que nació en Granada en 1824 y murió el 10 de diciembre de 1906, y era conocido como Chorrojumo, que era un gitano sobresaliente dentro de lo que era el casticismo granadino de la segunda mitad del siglo XIX. El apodo es fruto de la contracción de la locución chorro de humo, chorrojumo, que es como lo dirían los andaluces, los granadinos, que a veces parece que se comen letras. Que me lo digan a mí, que me costó muchos meses entender lo que en el pueblo de mi mujer se decía. Y la preposición de se aspira como H y la inicial de humo, de F, pues de M se hace J. Un lío dentro de lo que es el proceso dialectal característico del habla andaluza oriental, del habla andaluza granadina. El nombre de Chorrojumo le venía del oficio original, que era el de herrero, y su inmortalidad, como os digo, se debe a la buena medida al pintor Mariano Fortuny, que en una visita a Granada lo pintó también disfrazado con un traje de gitano goyesco hacia 1868, en esta época que pinta todas las cuevas y esa fase. A Mariano el herrero, un gitano vanidoso y astuto, le gustó el disfraz que le puso, el de goyesco. Y no solo eso, sino que además se autocalificó del rey de los gitanos. Si parece cierto que Chorrojumo fuera también patriarca dentro de lo que era la organización de esa denominada gente del bronce, porque son morenos, y se dedicó a ganarse la vida luego contando a los turistas que ya estaban empezando a llegar, turistas románticos.
historias sobre la Alhambra y dejándose fotografiar. Las historias de la Alhambra que encontraban eran en el fondo los cuentos de Washington Irving, pero retocados y caracterizados del gracejo andaluz de un gitano granadino. También vendía postales con su retrato, vestido con ese atuendo goyesco tradicional, y es una imagen que todavía de él en fotos con una manta de estas de rayas, como nos recuerdan a las mantas antiguas que había en las casas, y esta foto se conserva en la Casa de los Tiros, que es lo de los tiros. No es que haya tiros, que probablemente los hubiera muchas veces, sino que es la casa museo de lo que es propiamente la ciudad de Granada. Un museo interesantísimo también. Cuenta su biógrafo Manuel Anguita que con 82 años ya estaba casi ciego, y también ya era chuleado por los competidores, por otros gitanos que también se vestían de goyescos para quitarle el negocio. Y él se autodenominaba rey de los gitanos y señor de los bosques de la Alhambra, y murió cuando subía por el paseo de la Alhambra, como fulminado por un rayo, cuenta la tradición, el 10 de diciembre de 1926, víctima de un infarto cerebral. Y en el 2010, en el Sacro Monte, se colocó una estatua que hace referencia a Chorrojumo y la cueva, estos recuerdos que nos ha traído Mariano Fortuny, un pintor que 2 siglos después de cuando había andado por allí pintando y recreándonos con la gran pintura de Atanasio Bocanegra, también quedó enamorado y extasiado por lo que eran las grandes pinturas que tenía la ciudad de Granada, los grandes paisajes y los grandes personajes. Estábamos en el Museo de Bellas Artes de Granada. El Museo de Bellas Artes de Granada está dentro de lo que es la Alhambra, dentro de lo que es el Palacio de Carlos V. Es un museo espectacular tanto en escultura como en pintura. No dejéis de visitarlo. Es gratuito, o era gratuito hasta hace no mucho, y está dentro del patio, tiene el acceso por dentro de ese gran claustro redondo que tiene el Palacio de Carlos V, que ya solo asomarse ahí, subir la escalera y empezarlo a recorrer y gozar de su encanto ya merece la pena. Aquí en el museo también hay una Virgen con el Niño y los Santos, donde el motivo principal evoca la escultura y el cuadro de la Virgen de Belén, del que está en la curia eclesiástica, de la que ya hablaremos, y de la que hay una fiel copia de Bocanegra en la parroquia de Colomera. Colomera es un pueblo que está a la entrada de Granada, según venimos desde la carretera de Jaén. Incluso al mismo grupo aparece lo que es la Virgen del Rosario de la Cartuja Granadina, en el descanso de la huida a Egipto de la Catedral de Badajoz atribuida, en el descanso en la Sagrada Familia con Juanito, y este cuadro está firmado por Pedro Atanasio Bocanegra. En la interesante Virgen con el Niño y una Santa de la colección particular, ahora ya en el museo que hay en Álava, de 1686, y otra Virgen con el Niño y San Juanito que la casa Sotheby's ha sacado a subasta recientemente en Londres. No obstante, Bocanegra creó un tipo propio de Asunción, donde la Virgen era más corpulenta, aparece de pie sobre una nube, con las manos abiertas, como queriendo colaborar a su ascenso, y con un rostro mirando al cielo, siendo buenos ejemplos el del Museo Municipal de Antequera, o la obra que es posesión de la Caja de Ahorros de Granada, que ahora yo creo que la han cedido ya al Museo de Bellas Artes de Granada, cuando os estoy hablando. Más personales, singulares y de mayor barroquismo, lo que muestra su versatilidad son 2 grandes lienzos del citado Museo Granadino, los únicos expuestos ahora en la sala que él tiene más peso, dedicados a la Virgen con el Niño, bien adorada por santos y ángeles y por santas y ángeles. Es la misma línea, hay una Santa Úrsula y sus compañeros de la Catedral de Baza, de la cual ya os hablaré, de las obras de la Catedral de Baza, que las están trabajando muy bien, así como un espectacular
medio punto en el coro bajo del convento de Zafra. El convento de Zafra no es que esté en Zafra, sino que es el convento del Albaicín, de lo que era la realeza de la realeza granadina, de la nobleza granadina que tenían allí, realeza también porque varios hijas de reyes fueron abadesas, que son los desposorios místicos de Santa Catalina, uno de sus últimos trabajos que al realizarse en el inventario post-mortem aún estaba en el taller y probablemente lo remató o lo pudo colocar hasta su hijo. Hay ahora un predominio también de la obra suelta, aunque se conocen dos grandes series, una con 15 lienzos del convento de San Antonio y San Diego y la dedicada a la vida de San Francisco, Santa Clara y la Virgen, y otra para el convento de San Bernardo con santos y santas de la orden cisterciense. Finalmente no se debe olvidar sus dibujos conservados, repartidos por diversos museos y colecciones particulares, aunque estos, claro, aparecen de la finura y de la firmeza del propio trabajo cuando estaba de pintor para la catedral, sobre todo, que son las obras más extensas. El día 17 de enero de 1689 otorgó testamento un pequeño codicilo y falleció. Al otro día recibió sepultura en San Miguel, su parroquia, mientras que el cabildo catedralicio acordaba que se dé un redoble de campanas por Pedro Atanasio, pintor del rey, de esta santa iglesia y bienhechor de ella. Días antes había muerto su madre, causándole una enorme melancolía, pero tradicionalmente la razón última de su muerte fue un gran berrinche, parece ser un gran disgusto, que le causó el fracaso profesional ante el pintor y el arquitecto Teodoro Ardemás, pues habiendo venido a Granada para trabajar en la catedral, le retó a que se pintaran el uno al otro, triunfando quien lo hiciese mejor y en menos tiempo. Eso lo voy a desarrollar después, en otro podcast. Ardemans actuó en primer lugar, haciendo su trabajo en menos de una hora y con gran admiración, mientras que Bocanegra en el momento acordado no se presentó a la cita, con el consiguiente desprestigio social. Lo que este relato tenga de verdad se ignora, pero lo voy a narrar porque voy a narrar más adelante. Lo cierto es que Ardemans, por encargo de la justicia y los herederos, realizaría un inventario y valoración de sus obras de arte, libros, así como unas cosas. Fue hecho por el pintor Miguel de Rueda, y en su pinacoteca se superaba con creces también los 200 cuadros, en su mayoría de temas religiosos. En gran medida, las pinturas que tenía Atanasio Bocanegra en su muerte serían de producción propia, pero también había, parece ser, de otros importantes artistas. Parece ser que tenía obras del Greco y de Verrocchio, y también de Cano. Parece ser que un total de 7 obras. También estaban los bienes rústicos, el mobiliario de la casa, la biblioteca que la hacen detallada. Una hermosa herencia para un hombre que empezó de la nada, lo que demuestra que luego tuvo que ser un hombre muy solicitado y valorado socialmente, hasta el punto que corrió el rumor tan de su época que su mano derecha con la que pintaba quedó incorrupta. Incluso hoy en Granada hablar de Bocanegra es hablar siempre de calidad y siempre hablar de que fue un gran pintor que adornó la ciudad. Vamos a seguir viendo las obras de Pedro Atanasio de Bocanegra en el Museo de Bellas Artes de Granada, que son varias, no todas están siempre expuestas, pero se van restaurando. Hay una Inmaculada pintada entre 1676 y 1689, y esta representación de la Inmaculada se separa del modelo establecido por Cano. Presenta a la Virgen de medio cuerpo con una túnica blanca y manto azul, pero en este caso no le está rodeando el cuerpo, sino que está
recogido en su mano derecha, dejando vista así la túnica casi por completo. De manera que no se produce ningún tipo ni de ensanchamiento ni de estrechamiento, sino de caída. Tiene un gesto delicado y de ensimismamiento, y en un rostro también excesivamente ovalado, que era algo característico de él, y rodeado por un abundante cabello que cae sobre los hombros y la espalda. La cabeza con un nimbo de 9 estrellas, y se gira al mismo lado que se orientan las manos unidas en oración sobre el pecho. A ambos lados, parejas de ángeles niños sobre las nubes portan los atributos de las letanías lauretanas, y como en otras ocasiones el fondo es un rompimiento de nubes más iluminado en el centro, destacando lo que es la figura de la Virgen. A raíz del ciclo de la pintura de la vida de la Virgen de la capilla mayor de la Catedral de Granada, surgen multitud de ciclos marianos en Granada en los siglos XVII y aún en el XVIII. Sobre todo el de Juan de Sevilla para el convento de San Antón, el de Bocanegra para la iglesia de la Cartuja, y por supuesto el ciclo compuesto por 8 cuadros para el claustro del convento franciscano de la Reforma Alcantarina de San Antonio, y destaca por su originalidad en el formato octogonal, forrados y enmarcados algunos de ellos en formato rectangular, y con la ampliación de temas con respecto a los ciclos tradicionales de 6 o 7 escenas, en todo caso, que son la Inmaculada, Natividad, la Anunciación, los desposorios de la Virgen con San José, la Visitación, la Adoración de los Pastores, la Huida de Egipto y la Asunción, que eran sus temas más recurridos. No ofrece novedades con respecto a lo ya conocido de su obra, no tiene un mérito excesivo, pero usa una gran gama cromática y tiene escasa graduación de espacios y de perspectiva. Se nota que le vi al meter un poco de prisa, y este procedía del convento de San Antonio Abad de Granada. Otro cuadro que tenemos es la imposición de las llagas a San Francisco de Asís, que está en una serie de que Bocanegra pinta muy similar a la estigmatización. Hay imposición de las llagas y hay estigmatización. Se parecen mucho tanto por el dibujo y de la técnica, y en el primer término encontramos al santo arrodillado, vuelto hacia la derecha, con la cabeza alzada y las manos levantadas, recibiendo la imposición de las llagas del serafín que aparece entre nubes en el ángulo superior derecho, y el santo con tonsura monocal viste el hábito de los franciscanos. Y en el ángulo inferior izquierdo está el hermano León de medio cuerpo que contempla la escena, que es un poco la narración que tenemos. La estigmatización, la imposición de llagas a San Francisco, es un San Francisco confortado por un ángel, es la visión de la porciúncula, y la muerte de San Francisco son inspirados en la serie de Alonso Cano que hace para la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid. Bocanegra incorpora con respecto a las composiciones originales algunas modificaciones, suprimiendo elementos o cambiándolos al gusto. Este cuadro procede del claustro alto del convento de San Antonio Abad de Granada. Otro cuadro es los desposorios de la Virgen. Son los desposorios de la Virgen con San José, sobre un fondo neutro sin ninguna valoración lumínica ni perspectiva. Se sitúa la escena integrada por el sumo sacerdote en el centro, que mientras se dirige a María con la mirada, toma el brazo de San José y bendice la unión sobre una cabeza, y sobre su cabeza está la paloma del Espíritu Santo. A la derecha de San José, cogido de la mano de María y con la mirada baja, es representado como un varón adulto con barba y cabellos largos, con una túnica grisácea y manto marrón, y tiene la vara florida, y al otro lado está la Virgen, también con la mirada baja, tomando la mano de San José,
con la larga cabellera, como os he dicho, viste un atuendo negro y una especie de tocado blanco, dejando ver parte de la cabellera y una larga coleta que cae sobre la espalda, intuimos. Y todos los personajes están representados de medio cuerpo forzado por el formato apaisado y octogonal que tenía la obra. A raíz de la pintura, como os he dicho, de la capilla mayor de la catedral, es de donde devienen toda esta ingente producción pictórica. El siguiente cuadro es la adoración de los pastores. Se trata a priori de uno de los cuadros más flojos de la serie y del que tan solo cabe destacar la figura de la Virgen. En el centro aparece el niño sostenido por la madre y envuelto en pañales sobre el pesebre, y alarga los brazos hacia los dos pastores, una mujer y un hombre, y que es una pintura muy inconsistente, muy endeble. La Virgen tiene un buen dibujo y un buen movimiento, lleva una túnica roja y un manto azul y un velo blanco, y dirige su mirada hacia el niño en brazos, y detrás de ella está en un segundo término San José, que observa la escena desde la sombra, y esta escena está desarrollada bajo un tejadillo a modo de portal, y en el extremo izquierdo las bestias que dejaron sitio en el pesebre, que tienen un fondo en un celaje como muy, muy, muy difuso. También procede del convento de San Antonio Abad de Granada y estaba situado en el claustro alto. La huida a Egipto también es una procedencia del convento de San Antonio Abad. La visitación de la Virgen de la misma procedencia. El nacimiento de la Virgen, también de San Antonio Abad. La Anunciación, también del convento de San Antonio Abad. La muerte de San Francisco de Asís, que, como os he dicho, forma parte de ese grupo de estigmatización, imposición. San Francisco confortado por un ángel en la visión de la porcíncula, todos ellos inspirados en los cuadros de Alonso Cano, que están en la iglesia de San Francisco de Madrid. La visión de San Francisco de Asís en la porcíncula es otro de otros cuadros. La iglesia de Santa María de los Ángeles, voy a hablaros un poco de lo que se representa, también llamada la porcíncula. Es un lugar importante para la tradición franciscana por dos motivos. Primero, fue una de las iglesias que San Francisco reparó, y segundo, fue donada por el abad de San Benito del Monte de Subiaco, a condición que fuera la iglesia madre de los franciscanos. También en este lugar, según las florecillas de San Francisco, compendio de narraciones que relatan su vida, San Francisco tuvo la visión de la porcíncula a la que se refiere el título de este cuadro. En este episodio místico, Cristo le dice a San Francisco que pida lo que desee y que le ayude a la gloria de la Iglesia. En respuesta, el santo italiano pide una sola cosa: que todo aquel peregrino que entre en la porcíncula le sea otorgada una indulgencia. Y después de este episodio místico, San Francisco visita al Papa Honorio III, que le concede este favor bajo la condición de que la indulgencia solo sea válida por un día, entre el anochecer del 1 de agosto y el amanecer del 2 de agosto todos los años. Con esto daba respuesta a lo que Dios pedía, pero no se quitaban las indulgencias romanas, que eran las que daban la pasta. También está el éxtasis de San Francisco de Asís, que representa al santo descalzo, vestido con hábito de monje. Sus brazos están bien abiertos y su cabeza echada hacia atrás mientras mira al cielo. El éxtasis se experimenta como una especie de deriva también por la recepción de los estigmas. Los estigmas son las heridas infligidas a Jesús durante la crucifixión, y tienen la fama por haberse aparecido milagrosamente en las manos y en los pies de San Francisco mientras ayunaba en el monte de la Verna en el año 1224. También procede del convento de
San Francisco Abad, juntamente con los estigmas, que es otra obra que forma parte de los 4 lienzos de los 6 que existían dedicados a la vida de San Francisco. Otro cuadro interesante es el hallazgo del cuarto de San Francisco de Asís por Nicolás V, que Nicolás V, visitando la cripta de la Basílica de Asís, contempló el cuerpo intacto y de pie, con los ojos abiertos y los estigmas sangrando como si estuviese vivo. Y todos estos rasgos perfilan una voluntad de vencer a la muerte, solo en apariencia, lo que la liturgia de alguna manera celebra acerca de lo que es la muerte de Jesús. Aquel hecho sorprendente del milagro de la presencia de San Francisco pasó a ser uno de los motivos iconográficos que se incorporó a los desarrollos biográficos del santo de Asís. Si bien no fue un tema más producido, sí que forma parte de muchas colecciones de las Vita Franciscani, que como esta procedía del convento de San Antonio Abad de Granada. Otro cuadro también es la Asunción de la Virgen, San Pascual Bailón, que en 1564 se unió a los franciscanos, pero ya a partir de estas obras y de las obras que vengan a continuación, ya os hablaré en el siguiente programa. Estamos viendo la siguiente podcast, estamos viendo las colecciones museísticas de Pedro Atanasio Bocanegra en Granada. Esto es Historia con Sentido y un día más Juan Carlos González, encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.